Buenos días a todos. La verdad es que estamos impresionados por la capacidad de atracción que tiene todavía el ministro Ivanov y, por supuesto, el ministro García Margallo, pero después de tanto tiempo que lleva ya sin estar entre nosotros, ciertamente pues es un auténtico placer volver a tenerle aquí. Ya conocen perfectamente, el ministro Ivanov tiene muchos amigos en España, porque estuvo aquí embajador, pero estuvo viviendo con anterioridad mucho tiempo. Realmente hay que hacer poca presentación de él, de nuestro otro invitado de hoy, mucho menos, porque todos ustedes le conocen al ministro García Margallo, y a quien todos, desde luego, todos los periodistas hoy tenemos mucho interés en hacerle algunas preguntas de actualidad, que vamos a tener tiempo, por supuesto, de poderlas formular. Este es el foro de la red de casas, al que la agencia EFE se incorpora a partir de este momento, a partir de hoy, que haremos aquí en muchas ocasiones, pero también intentaremos hacer en otras ocasiones en alguna de las otras casas, de las 6 casas que forman parte del foro Red de Casas, y en alguna ocasión también intentaremos hacerlas en la propia agencia EFE. Estamos encantados en la agencia EFE de poder contribuir a los debates que sin duda aquí se han producido con grandísimo interés, siempre sobre cuestiones de la máxima actualidad vinculados a la política internacional. Digo que nuestros invitados de hoy ciertamente no necesitan presentación, por tanto eludiré la presentación de nuestro querido ministro de Exteriores, García Margallo. Recordaré, en el caso del señor Ivanov, pues que aparte de efectivamente un gran amigo de España por todo el tiempo que estuvo aquí, primero viviendo, después como embajador, que fue además de esto ministro de Asuntos Exteriores ruso, que también fue el secretario del Consejo de Seguridad ruso, que en la actualidad es profesor del Instituto de Moscú de Relaciones Internacionales, miembro del Consejo de Supervisión del Foro sobre Catástrofes Nucleares, es articulista habitual de temas de actualidad y es también presidente de la RIAC, Russian International Affairs Council. Y vamos a entrar directamente en materia, si les parece, y vamos a entrar directamente en materia pues, con asuntos de actualidad. Y la primera pregunta que se me ocurre formular va a ser para el ministro García Margallo, porque tenemos una actualidad en este momento que en España ciertamente pues, nos está preocupando mucho a todos los españoles y particularmente al colectivo de periodistas. Ministro, no sé si tenemos alguna novedad sobre el secuestro en Siria de los 3 periodistas españoles. Bueno, sobre este tema, la norma, y yo ya llevo unos cuantos incidentes de este tipo a lo largo de estos casi 4 años, es la máxima discreción. Esto saltó a la prensa española, entiendo, porque saltó a un periódico en árabe hace unos días, y algo que permanecía en la penumbra de los servicios saltó a la opinión pública. No es el primero ni será el último, por desgracia. Ha habido muchos que se han resuelto sin que hayan pasado a los periódicos. Ha habido otros que sí. Yo he tenido como acontecimientos importantes Mali, tuve Somalia y tuve unos periodistas también en Siria. Todos se resolvieron felizmente. El Ministerio está en contacto permanente con la Embajada Española en Ankara, que es la que está llevando las operaciones. En Siria solo tenemos un documentalista, pero hay gente del CNI que está en Siria y que nos está ayudando. Hemos hablado, como es natural, con las embajadas de todos los países amigos y he hablado personalmente con Staffan de Mistura, que es el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas en Siria. La dirección de la operación la lleva, como no podía ser de otra manera, el CNI, que es el que nos indica qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, cuándo se puede hablar y con quién se puede hablar y cuándo no. Y yo lo que pediría es seguir con esta discreción y con el respeto a las personas que están allí, como han reclamado las familias. Lo que sí le puedo decir es que estamos desde el mismo momento en que conocemos la noticia en plena actividad y que todos los precedentes son buenos. Por desgracia no hemos tenido que lamentar ninguna desgracia personal en estos 4 años. Pero tengan la tranquilidad de que estos sucesos, que son los que probablemente más angustia crean al servicio exterior, porque te mueves en una cierta impotencia, dependes mucho de los movimientos que tome
la parte que ha secuestrado a nuestros compatriotas, pero que se está haciendo lo posible, que yo espero de todo corazón que esto se resuelva bien. Bien, muchas gracias. Entendemos perfectamente esa llamada a la discreción, porque es como, lógicamente, se tiene y se suele actuar en circunstancias de ese tipo, y entendemos que lo mejor es permitir que las autoridades hagan su trabajo, y ya iremos teniendo información cuando se considere que se tiene que facilitar. Podríamos entrar en materia, ya que estamos hablando de Siria, podríamos entrar en materia hablando de Oriente Medio, de Irán, pero podríamos empezar con Siria, y en este caso le trasladaría el primer planteamiento al ministro Ivanov sobre cuál es su opinión sobre el conflicto sirio desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene la comunidad internacional, las potencias, sobre todo Rusia, Estados Unidos, si Europa, si en ese conflicto se ha hecho lo que se tenía que haber hecho o si nos hemos equivocado. Ante todo, me gustaría agradecer al señor ministro por la amable invitación de estar hoy aquí en esta reunión y a todos los presentes. Hay muchos amigos míos de los años cuando yo estuve trabajando aquí y es una alegría verles aquí. Estuvimos con el ministro en la Plaza Roja almorzando cuando el ministro de repente me hizo esta invitación y yo enseguida dije sí, porque les voy a decir sinceramente, a los ministros retirados no invitan mucho y menos todavía escuchan. Porque no saben lo que tú entonces me ha gustado tu pregunta, porque si hubiéramos escuchado a lo mejor a los que tenían experiencia de años pasados, a lo mejor no hubiéramos cometido tantos errores. Si cogemos yo tuve muchas discusiones con mis colegas americanos y europeos, ¿por qué están centrados tanto en el señor Assad, el presidente? No es un hombre impuesto por Rusia, no es un hombre de afiliación rusa, sino fue el que heredó el poder de su padre, que tenía bastante autoridad en Siria. Y entonces nadie me pudo explicar, y yo lo que estoy mirando de experiencia pasada, se centran en una persona y después construyan toda la política alrededor de esta versión. Por ejemplo, se centraron en la persona de Milošević en Yugoslavia. Había que eliminar a Milošević y destruyeron el país. Se centraron en el señor Hussein, mataron al señor Hussein y al mismo tiempo destruyeron el país. Eliminaron a Gaddafi y destruyeron el país y no sabemos qué país va a existir. Ahora se centran en el señor Assad y al mismo tiempo crean problemas para todo el mundo con así llamado Estado Islámico. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo? Nosotros no queríamos salvar a Assad. Queremos salvar el Estado y queremos salvar la estabilidad, porque cada uno que estudia un poco la historia sabe que sin Siria, con otros países, no se puede conseguir seguridad en la región. Yo hace poco estuve en Israel. La frontera con Siria, con todas las diferencias, estuvo bastante tranquila para Israel. Y hoy día nadie sabe qué va a pasar si avanza el Estado así llamado Estado Islámico. Es decir, hoy día tenemos que sentarnos y reflexionar cuál es el interés de la comunidad internacional, cuál es la prioridad. El quitar a Assad, pero ¿qué se resuelve con esta decisión? Que hay un proceso previsto democrático de sustitución del poder, o esto es solamente un capricho de alguien porque este señor no nos gusta y vamos a poner a otro. Ya tenemos ejemplos, ya repito, de Irak, tenemos ejemplos de Libia. Queremos lo mismo en Siria. Por esto me parece pero voy a dar otro ejemplo positivo para no solamente hablar de lo negativo. Cuando nos sentamos juntos con los americanos y europeos y decidimos eliminar armas químicas en Siria, demostramos que es posible. Es decir, cuando hay un claro objetivo que responde a los intereses de países y de la comunidad internacional en general, se puede conseguir. Yo creo que es el momento cuando hace falta sentarse y hablar
así claramente como estoy intentando de hablar yo, y poner a la mesa qué es lo que queremos en Siria, qué es lo que queremos en esta región. Yo creo que gran falta, y no solamente respecto a Próximo Oriente, de hoy día es falta de diálogo, que existía hasta durante la Guerra Fría, más diálogo abierto que existe hoy entre muchos países. Existía la confianza de alguna manera, porque si no hubiera habido confianza, no podríamos firmar la mayor parte de acuerdos. Por ejemplo, en la eliminación de armas nucleares y desarmamento, se firmaron durante la Guerra Fría, con todos los desacuerdos ideológicos y problemas que tuvimos en aquel entonces. Y después de la Guerra Fría, firmamos un acuerdo nada más en tema de estrategia. Y desgraciadamente ya no funciona el acuerdo con las armas convencionales. Es decir, hay que intentar de restablecer el diálogo, a través de diálogo la confianza, a través de confianza la predictibilidad, y ver un poco más lejos, no ver solamente 1 año o 2 años adelante, sino en 5 o 6 lo que va a pasar. Por ejemplo, usted me pregunta sobre Siria, donde está avanzando el Estado Islámico. Pero hace 1 semana en Moscú yo recibí al señor Karzai, ex presidente de Afganistán. El Estado Islámico ya está en Afganistán. Y está en Afganistán no para coger el poder de Afganistán, sino para que desde Afganistán trabajar fuera. ¿Dónde? En Asia Central, crear problemas en Rusia, en China. Crean plataformas. Plataforma crean en Próximo Oriente, en Siria, Irak, plataforma en Afganistán. Unos dicen que para Europa lo van a crear una plataforma en Bosnia y Herzegovina porque de ahí pueden actuar en Europa más fácilmente. Es decir, estos son problemas generales. Estamos en el mundo de globalización. Problemas son transfronterizos, no son nacionales. Entonces, necesitamos más que antes la cooperación, el diálogo entre los jugadores responsables. No sé si el ministro Margallo. Vamos a ver, yo quiero hacer dos avisos a navegantes previos. Primero, Igor Ivanov, con el que coincidí en la Plaza Roja en un almuerzo agradabilísimo, es uno de los hombres más influyentes en el presidente Putin en este momento. Está retirado de aquella manera, es decir, está muy presente en el pensamiento estratégico del Kremlin. Y en segundo lugar, yo como umbral digo que voy a publicar un libro en forma de cartas, o sea, cartas desde un avión, que es toda la política exterior. Hay 3 cartas sobre Rusia, la primera me la contesta Igor Ivanov, en que discutimos cuáles deben ser las relaciones de la Unión Europea en general y de España en particular con Rusia. Segundo es que se ha producido el acuerdo nuclear en Irán, y eso cambia el juego, o puede cambiar el juego en Oriente Medio. Irak y Siria son 2 problemas distintos. En Irak tenemos un gobierno legítimo que lo que debe hacer ahora es producir la inclusión fundamentalmente de la comunidad suní, que es la que en la provincia de Anbar, para poner un ejemplo, está ayudando a Daesh, y producir también la inclusión de los kurdos. En Siria no reconocemos, me refiero a los occidentales, al gobierno de Bashar al-Assad en cuanto a interlocutor suficiente. Por tanto, eso explica que España tenga tropas en Irak, en formación de las tropas iraquíes, pero no las tengamos en Siria. Respecto a Siria, yo coincido con el planteamiento general que ha hecho Igor, que esto es un problema de diálogo. Yo como anécdota voy a recordar que la primera vez que yo me entrevisté con Hillary Clinton fue en febrero de 2012, cuando ya el conflicto sirio estaba realmente en un estado muy virulento. No había aparecido Daesh, que es un elemento que cambia el juego. Y yo le pregunté, bueno, muy bien, hay que acabar esto, pero ¿qué hacemos con Bashar al-Assad? La pregunta que ha hecho Igor. Y la respuesta de Hillary Clinton me dijo, no te preocupes, los días de Assad están contados. Bueno, eso fue en febrero de 2012. El conflicto entre la oposición y el régimen de Assad, una oposición muy dispersa, la que nosotros conocemos muy bien, porque hemos propiciado aquí varias reuniones en Córdoba, lo que ha creado es un vacío, y ese vacío ha sido aprovechado por Daesh.
Mi postura coincide a medias con la de Igor. Es decir, yo creo que Bashar al-Assad tiene que estar sentado en la mesa de negociaciones, entre otras cosas porque si no, no hay negociación posible. Es decir, la paz se hace con tus adversarios, no con tus amigos, pero la convicción general es que, dado el historial de Bashar al-Assad él mismo no puede formar parte del futuro de Siria. No es la postura de Igor, no es la postura de Lavrov, no es la postura de Siria. Si he entendido bien, creen que lo que hay que producir es una transición que esté abierta a todos, incluido al propio Bashar al-Assad. Yo creo que a Bashar al-Assad había que buscarle una salida, una solución personal y una garantía de que los alawíes a los que él representa sí que van a tener un futuro en una Siria democrática. Pero Bashar al-Assad como tal me parece que no es realista. Y eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Yo sostuve desde el primer momento, como he dicho, que había que hablar con Bashar al-Assad, que había que negociar con Bashar al-Assad. No era esa la opinión general. Y en una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN hubo un discurso del antiguo ministro de Exteriores de Arabia Saudita, que tú conoces bien porque fue ministro desde el año 75, muchos años, en que abogó por la negociación con Assad. Y el ministro de Exteriores emiratí se levantó y me dijo: ¿has entendido bien lo que ha dicho? Digo, lo he entendido perfectamente porque es lo que llevo diciendo 2 años y pico, pero estamos en ese tema. Entonces, insisto, Irán puede ayudar. Irán tiene una enorme influencia en los alawitas. Rusia puede ayudar si logramos un clima de entendimiento, porque es verdad que estamos en un clima que es casi peor en cuanto a diálogo que el de la Guerra Fría. Eso hay que restablecerlo y luego probablemente hablamos de eso, pero hay que negociar cuanto antes porque el tema de Daesh para España empieza, para todo el mundo, pero España empieza a ser muy preocupante. Ayer estuvimos aquí con los argelinos en Libia, para ponerte un ejemplo, en una reunión de ministros de defensa del grupo 5+5, cuando empezó la reunión Daesh ocupaba 100 kilómetros de costa. Cuando terminó la reunión, 3 horas más tarde, ocupaba 200 kilómetros de costa. Y es obvio que no podemos tener un Afganistán que sea plataforma para Daesh y mucho menos podemos tener una Libia que sea una especie de Afganistán con petróleo que sea también una plataforma para Daesh, porque eso lo tenemos enfrente de Motril, lo tenemos enfrente de casa. Vamos a ir hablando, si les parece, por supuesto, de Irán, ya citado por el ministro García Margallo, y también de Daesh. El acuerdo de Irán, ¿qué puede representar para la zona? Y también me gustaría que valoraran un poco pues, el hecho de que, no estando Israel y habiendo una cierta oposición o una gran oposición en el Partido Republicano de los Estados Unidos, si esto pues, ciertamente le puede restar un poco de fuerza o no. ¿Qué puede representar el acuerdo nuclear con Irán? Antes de pasar a Irán, yo quería una pequeña aclaración sobre Siria. Yo no abogaba, y Rusia no aboga por mantener a Assad como sea. Lo que decimos, y por esto nosotros en Moscú organizamos la reunión de las fuerzas de la oposición, lo que decimos que todas las fuerzas responsables de Siria tienen que sentarse y discutir cómo organizar la transición. Y la transición debe ser de los sirios y no hecha en Madrid, en Moscú, en Washington. Eso es lo que decimos y por eso ayudamos a estas fuerzas porque ellos son los que serán después responsables de su propio país. Yo preguntaba a algunos amigos míos, colegas de Estados Unidos y de Europa también. Ustedes quieren derrocar a Gaddafi, muy bien. Ustedes tienen el plan de reconstrucción del país, ustedes tienen el plan dibujado, cómo organizar la vida en Libia. No te preocupes, vendrá la democracia y todo estará en orden. Vemos qué orden está. Es un caos y anarquía. Es decir, si no tenemos un plan bien hecho, por ejemplo, como lo hicimos en Bosnia durante la conferencia de Dayton, donde elaboramos el plan, elaboramos todo el roadmap y después entregamos esto a las fuerzas bajo el control internacional y entonces salió bastante bien. No perfectamente, pero salió bastante bien. Ahora, hablando sobre Irán, yo creo que, porque yo decía que no escuchan a los retirados,
Yo, por ejemplo, fui uno de los que empecé las negociaciones con Irán de este tema nuclear. En aquel entonces había troika europea y Rusia, los que negociábamos. Eso fue a comienzos, los últimos años, comienzos del año 2001. En aquel entonces, Irán no tenía centrífugos en tamaño industrial. Ellos solamente experimentaban. Y en aquel entonces se podía parar. Si recuerdan, nosotros conseguimos el moratorio con los iraníes en el año 2003. Y un año, en aquel entonces presidente era señor Khatami, manteníamos el moratorio. Después viene señor Ahmadinejad y dice, el moratorio no nos ha dado nada. No hemos ganado con esto nada, vamos a continuar. Y continuaron y llegamos a donde llegamos hoy, a estos niveles de desarrollo de la industria atómica en Irán. Es decir, se podía hacer acuerdo antes con mejores condiciones para todos. No lo hicimos, pero no tenemos que olvidar sobre esto. Hoy día yo creo que es un éxito enorme para la comunidad internacional de llegar a este acuerdo. ¿Por qué es el éxito? Primero, porque hemos demostrado que podemos controlar el régimen nuclear. Es decir, demostramos que la unidad entre las potencias fuertes puede parar el desarrollo no deseado de la industria atómica en diferentes países. Segundo, hemos demostrado que hablando con una sola voz podemos convencer y llegar a buen fin los acuerdos. Tercero, Irán no es un país que puedes aislar, ni Cuba se podía aislar. Irán es 80 millones, es un país pujante, de alto nivel de educación y preparación, con muchos recursos, con mucha influencia regional. Tú no puedes aislar el país y decir fuera. Si le aíslas, entonces van a buscar otras vías para realizar su influencia, que sea a través de Hezbollah, Hamas o lo que sea. Y ahí estarán, pero estarán en forma no controlada. Así que yo creo que involucrar a Irán en estos procesos regionales y trabajar a base coordinada, yo creo que es muy positivo. Claro que Israel no está de acuerdo. Estuvimos discutiendo con Israel muchas veces. Yo creo que, yo no sé por qué los políticos que son muy inteligentes creen que de verdad Irán quiere destruir a Israel. Yo primero no lo veo factible, no sé cómo se puede hacer esto. Ni con arma nuclear, ni sin arma nuclear. Segundo, yo creo que Irán nunca, aparte de la propaganda, nunca ha creado problemas para Israel. No financiaba grupos terroristas extremistas. Al revés, yo creo que ahora está llevando una política más moderada. Y yo creo que lo entenderán. Para mí, la posición de Israel es más de la política de preelecciones en Estados Unidos que de verdad miedo por su supervivencia después de esos acuerdos. Yo creo que acuerdos, yo no veo, les digo sinceramente, no veo ni un factor negativo que puede salir de este acuerdo. Solamente factores positivos si trabajamos juntos desarrollando estos acuerdos, no parando. Y yo diría más, de esto yo hablaría más tarde. Yo creo que el precedente de Irán se puede utilizar en muchos otros conflictos internacionales y concretamente en Ucrania. ¿Alguna cuestión? No, España siempre ha apostado desde el principio por ese acuerdo. Hace ya 2 años nos entrevistamos el presidente Rajoy y yo con el presidente Rouhani en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Hemos tenido contacto muy frecuente con los iraníes. Zarif estuvo aquí inmediatamente después del acuerdo provisional de Semana Santa. A nosotros nos importa, como a cualquier miembro de la comunidad internacional, pero nos importa mucho más en cuanto presidimos el Comité de Sanciones a Irán en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo creo que lo que ha dicho Igor, y lo voy a decir en forma de tuit, es decir,
el acuerdo es mejor que el no acuerdo. El que Irán hubiese estado sin un acuerdo, hubiesen avanzado en la energía nuclear para usos militares y nos podíamos haber encontrado con una Corea del Norte en medio de esta región tan conflictiva que es Oriente Medio. Segundo, eso hubiese provocado, hubiese estimulado a las otras potencias que tienen ansias de hegemonía regional a ir también a por la bomba, Egipto, Turquía, etcétera. En tercer lugar, Irán tiene un papel clave, es el espejo en que se miran los chiíes, pero tiene una enorme influencia, hemos hablado antes de Siria, indudablemente en los alawíes, tiene una enorme influencia en Líbano con Hezbollah, tiene una enorme influencia en Hamas, aunque sean sunnis, en Gaza. Por tanto, el Irán puede, con independencia de la propaganda del líder supremo de los últimos días, volver a la comunidad internacional y ser parte de la ecuación de la paz. Irán e Israel no han sido enemigos tradicionales. En la época del Shah colaboraban estrechísimamente los unos con los otros y unos eran tan israelíes como ahora y los otros eran tan chiíes como ahora. Entonces yo creo que eso es una gran noticia. Insisto, creo que eso cambia el juego en toda la región de Oriente Medio y es el triunfo, y eso lo ha dicho el ministro Ivanov, del diálogo, de la negociación, de ponerse en el lugar del otro. Nosotros vamos a jugar, como he dicho, un papel en el Consejo de Seguridad y probablemente se nos pida que colaboremos en la implementación para vigilar que la energía nuclear solo va a usos pacíficos, de acuerdo con el Tratado de No Proliferación Nuclear y no para usos militares. Muy pronto tengo en Madrid al responsable de la Agencia de Energía Atómica y estamos perfectamente dispuestos a colaborar. Pero España siempre ha apostado por eso y, por tanto, cuando uno apuesta y le sale, pues dice que es una buena noticia. No hemos hecho la quiniela el lunes, para entendernos. Por supuesto, vamos a hablar, señor Ivanov, de Ucrania. No podemos dejar pasar el hecho de que esté usted aquí para que nos cuente sus impresiones sobre este conflicto que tanto nos preocupa. Antes de entrar a ello, quizás le planteo la siguiente pregunta para enlazar una cosa con la otra. Usted es miembro del Consejo de Supervisión del Foro de Catástrofes Nucleares. Me gustaría un poco saber su opinión sobre, con todas las armas nucleares y material nuclear que hay dispersado por el mundo, si no es para preocuparse por el hecho de que un grupo terrorista como el Estado Islámico en un momento determinado pudiera tener acceso a un material de este tipo. Y en segundo lugar, con esta preocupación que tenemos por el incremento del arsenal nuclear, ¿cómo explica, y ahí ya podemos enlazar con el siguiente asunto que sería Ucrania, cómo explica el señor Ivanov pues, el anuncio del presidente Putin de incrementar el número de cabezas nucleares, el número de misiles nucleares en territorio de Rusia? Bueno, hablando sobre armas nucleares, yo a lo mejor soy un poco idealista, pero yo creo que yo estoy a favor de eliminación completa de armas nucleares. En su tiempo, el señor Gorbachev proclamó este objetivo y yo estuve leyendo los libros de archivo de donde salió, porque a veces decía en la prensa que Gorbachev tenía muchas fantasías, ¿no? Entonces resulta que esta propuesta de eliminar armas nucleares lo hizo el jefe de Alto Estado Mayor, después de estudiar muy profundamente la posibilidad de utilizar o no posibilidad de utilizar arma nuclear en la vida moderna. Y es más, arma nuclear era más arma de contención de que posible uso real en la vida. Y yo creo que cuando hoy día hay, no sé, sabrá que hay un movimiento Global Zero, ¿no?, sobre la eliminación de armas nucleares. Yo creo que tenemos que tener este objetivo. Yo no digo que a lo mejor yo no lo vea, pero el objetivo debe ser este. Arma nuclear no es normal para una persona normal, porque una persona normal debe comprender que arma nuclear tú no puedes utilizar. Este año vamos a no celebrar, sino conmemorar Hiroshima y Nagasaki. Y entonces sabemos qué consecuencias tiene esta arma. Entonces, hoy día el mundo ha cambiado. No es guerra fría en la forma clásica, y arma nuclear
no puede ser utilizado como el mejor instrumento. Le digo mi opinión, que estoy seguro que no lo comparten muchos en mi propio país y en otros países también, en Estados Unidos, pero en China. Pero yo de verdad creo que arma nuclear no debe existir. Eso es primero. Segundo, yo creo que mientras existe, debe haber un diálogo entre las potencias nucleares y sobre todo entre Rusia y Estados Unidos para ir disminuyendo la cantidad de armas nucleares. Hemos, durante la Guerra Fría firmamos acuerdos importantes. El último acuerdo fue firmado entre el presidente Obama y Medvedev sobre la limitación. Desgraciadamente, hoy día todas las negociaciones sobre armas, estrategias nucleares están paradas. Esto es malo, porque si dos que tienen la mayor parte de armas nucleares, dos estados no hablan, otros no van a hablar. Y al revés, yo creo que algunos los que tienen ideas van a intentar de utilizar esta situación para sus fines. ¿Qué fines? Yo no lo sé. Es decir, si no habla Rusia y Estados Unidos, chinos no van a ser los que van a iniciar, o franceses o ingleses. Yo creo que la responsabilidad especial es de Rusia y de Estados Unidos, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad y como principales estados potencias nucleares. Y espero, ojalá, que las negociaciones sobre Irán, que han culminado y que gracias a unos contactos muy estrechos entre Rusia y Estados Unidos, aparte de otros participantes, permitieron llegar a estos acuerdos. Ojalá que eso impulse las conversaciones y el diálogo entre Rusia y Estados Unidos en general sobre armas nucleares estratégicas. Lo que usted dice sobre armas nucleares rusas, tenemos niveles fijados y eso se comprueba permanentemente. Es decir, hay una renovación de arsenales y no el aumento. Pero el problema es que de todas formas, repito, a mí personalmente no me gusta ni renovación ni otras cosas. ¿Y por qué ocurre esto? Por una simple razón. Porque yo le dije, se ha roto el diálogo, se ha roto la confianza, se ha roto la predictibilidad. Cuando no sabes lo que otra parte quiere hacer, entonces, ¿tú qué haces? Tú piensas sobre tu propia seguridad. Le voy a dar un ejemplo relacionado con esto y con otro. 6 o 7 años yo llevaba negociaciones con los Estados Unidos sobre el sistema antimisil. Ustedes recordarán que Estados Unidos en 2001 salieron unilateralmente del acuerdo antimisil que existía entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin explicar, salieron unilateralmente y después empezaron a crear su sistema antimisil, incluso en Europa. Y cuando preguntábamos para qué quieren tener sistema antimisil en Europa, nos contestaban, el peligro viene de Irán. Entonces ahora hay acuerdo con Irán y sabemos que este peligro no viene. ¿Qué van a hacer con ese sistema misil en Europa? Ahora dicen que vamos a ver cómo desarrolla la situación en Ucrania. ¿Qué tiene que ver situación en Ucrania con sistema antimisil que quieren poner en Europa y en otras partes del mundo? Así no se hace la política. La política, si no comprendes la otra parte, entonces, claro que si por un lado se aproxima la OTAN a tus fronteras y dicen que Ucrania mañana puede ser también miembro de la OTAN, por otro lado, alrededor de tu territorio crean un sistema antimisil sin comprender contra qué y para qué eso se crea, ¿qué tú vas a hacer? Un Estado responsable tiene que pensar sobre su seguridad. Así que lo mejor para salir de este círculo vicioso, que es malo para todos, porque la OTAN va a aumentar los gastos, Rusia está aumentando gastos militares, en vez de unir fuerzas contra los peligros reales, que es el Estado Islámico o otras cosas que sabemos. Así que yo creo que ojalá que el ejemplo de Irán y algunos otros nos permitan cambiar el rumbo de desarrollo de acontecimientos y que podamos sentarnos y hablar seriamente sobre los temas que nos preocupan a todos. Igual el ministro García Margallo tiene algún punto diferente sobre la cuestión.
No, vamos a ver, España está completamente en contra de la existencia de armas nucleares y por tanto cualquier avance que se haga para ir eliminando nos parece bien. Lo que pasa es que hemos entrado ya probablemente en el problema central, en el núcleo central de las discrepancias entre Rusia y Occidente, entendiendo por Occidente la Unión Europea y Estados Unidos. Y yo creo que aquí se han cometido errores por las dos partes y que eso no es una mirada retrospectiva que no tenga consecuencias prácticas. Yo creo que solo si sabemos los errores que hemos cometido podemos enderezar el rumbo. Y yo creo que enderezar el rumbo es importante, que Rusia forme parte de la ecuación de la solución de los conflictos, lo hemos visto en Siria, pero también tendremos que retirar las tropas de Afganistán, es decir, Rusia tiene una influencia importante en la zona. Igor Ivanov, ya hemos hablado mucho y probablemente él ha insinuado de forma muy breve lo que a mi juicio constituye el pensamiento estratégico central de Rusia. Rusia siempre ha creído que está tanto más segura cuanto más lejos de sus centros vitales están los potenciales adversarios. Esto es la historia de Rusia. Entonces, entre paréntesis, Ucrania, luego volveré, Ucrania formó parte de la Federación Rusa desde Catalina la Grande, me parece, y fue Khrushchev en que en 1954 lo pasa de la Federación Rusa a Ucrania, cosa que tiene importancia a efectos de la solución, porque yo creo que eso tiene una solución jurídica. Pero vuelvo al hilo central. Cuando en 1989 cae el muro de Berlín, y los países, lo que los pasaportes de Franco llamaban los países satélites, acceden a su independencia formal y real, entran en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica, a la que se ha referido Igor Ivanov. Ahí hay una leyenda, que Igor dirá si es verdad o no, que Gorbachev consiguió una especie de promesa implícita de que la disolución del Pacto de Varsovia y sobre todo la disolución de la Unión Soviética no iba a ser aprovechada por Occidente para avanzar sus fronteras económicas y militares y cercar a Rusia, que es el gran temor estratégico. Eso no se hace en los años de Yeltsin. No solo los países del este, bálticos, rumanos, etc., entran en la Unión Europea y en la NATO, sino que llega un momento en que Igor yo creo que eras ministro en aquel momento, en el 2008, ¿no? Eras ministro. Ya se entra en Georgia, que formaba parte de la Unión Soviética. Entonces se produce el conflicto de Abjasia y de Osetia. Ya los rusos ponen piezas pared. Se crea luego el problema de Transnistria y luego entramos en el tema de Ucrania. En la historia del sistema de Ucrania, el primer error que cometemos es plantear la pertenencia a la Unión Europea como exclusiva y antitética de la pertenencia a la Unión Económica Euroasiática que se pone en marcha. Que los países se les dice usted elige con uno o con otro, que a mi juicio no es lo que hay que hacer y por eso entraré luego cuál es la solución. Cuando Yanukovych va a Vilnius a firmar el acuerdo de asociación, el presidente Putin dice, de acuerdo, si esto es así, usted pasa a ser un cliente normal, un socio comercial normal y, entre otras cosas, va a pagar el precio del petróleo que viene de Rusia como cualquier otro, sin la preferencia que hay por pertenecer a la Unión Económica. Se organiza Maidán. Los rusos tienen la impresión de que Maidán fue, si no creado, por lo menos alentado por nosotros. La Rada se reúne y empiezan a estudiar aquel tema y hay una fecha que es clave. Tú me corriges cuando quieras, sé que tú sabes más que yo. El día 21 de febrero se produce una reunión en Kiev entre Yanukovych y la oposición en presencia del ministro de Exteriores polaco, alemán y francés, con presencia del enviado especial de Putin. El acuerdo al que se llega es que Yanukovych renuncia a buena parte de sus poderes presidenciales, que se convocarán elecciones a final del año pasado y que se va a la descentralización de Ucrania, y aquí viene el otro gran problema. Y unas horas más tarde se entiende que ese acuerdo ya no sirve, la Rada destituye a Yanukovych y los rusos interpretan que eso es un golpe de Estado. Entonces entran en contacto con lo que ellos consideran que son las únicas autoridades legítimas que quedan, que es Crimea, y se produce la anexión de Crimea. Luego viene el problema del Donbass, etc.
Y hay que empezar a arreglar el tema. Y el arreglo pasa, con toda claridad, primero, no se puede ir invadiendo países por ahí, es decir, hay que respetar Minsk y no enturbiar más la situación con los separatistas prorrusos de las dos regiones. Hay que resolver el tema de Crimea. Yo sé que es utópico lo que voy a decir. Yo creo que Crimea es un problema jurídico y si es un problema jurídico, que sea la Corte de La Haya quien busque una solución. Yo creo que Rusia tiene un buen caso, porque vuelvo al origen. La cesión en 1954 fue contraria a la Constitución de la Unión Soviética y, por tanto, nula de pleno derecho y todo lo que viene detrás es nulo. Pero es que Rusia no necesita Crimea para nada. Tiene un acuerdo hasta 2042 de uso de la base que le permite tener 25.000 hombres. Y con una descentralización muy fuerte, tanto en Crimea como en Sebastopol, la minoría rusa o la mayoría rusa estaría suficientemente protegida. Entonces, ¿qué es lo que en mi opinión hay que hacer para establecer el clima de diálogo? Resolver el tema. Para España la integridad territorial de Ucrania es sagrada y somos el único país serio en este tema, porque nosotros hemos dicho eso en Kosovo, no otros países europeos. Rusia lo dice en Kosovo, pero no lo dice en Crimea y no lo dice en el Donbass. Una vez resuelto eso, hay que buscar la compatibilidad, y esto es muy importante, entre la Unión Económica Euroasiática y la asociación con la Unión Europea. Es perfectamente posible. México tiene un acuerdo en el NAFTA y un acuerdo con la Unión Europea. Es verdad que hay una tarifa exterior común, pero es otro tema. La República Sudafricana también pertenece a dos. Entonces, a compatibilizar eso, que Ucrania, que es el caso, pueda pertenecer a los dos bloques y que esa pertenencia a dos bloques sea el primer paso para una zona de libre comercio Unión Europea-Rusia, es decir, desde Lisboa hasta Vladivostok. Primer punto. Segundo punto, hay que, lo mismo que facilitamos la entrada de Rusia en la Organización Mundial del Comercio, facilitar su entrada en la OCDE. Tercero, ver fórmulas de colaboración en las misiones de mantenimiento de la paz, donde vosotros tenéis intereses, tenéis influencia. Hemos hablado de muchos de ellos. En definitiva, de lo que se trata es de restablecer el clima de confianza y volver a romper el principio de que Rusia está segura cuanto más lejos tenga sus potenciales adversarios, eliminando los adversarios y convirtiéndonos en socios. Pasar de adversarios a socios. Y a nosotros, a la Unión Europea, le interesa para equilibrar el transpacífico de Obama, es decir, el transatlántico con Rusia. Ahora, insisto, para eso hay que resolver el tema de Ucrania, y hay que resolver el tema de Crimea, porque la soberanía y la integridad territorial de los países está asegurada por la propia Rusia. Es el memorándum de Budapest y el acuerdo de amistad con Ucrania, en que a Ucrania se le dice usted se desnucleariza y yo le garantizo su integridad territorial. Pues vamos a la legalidad internacional. Yo creo que legalidad internacional y clima de confianza y de partnership con Rusia son las variables que hay que manejar para solucionar esta ecuación. Señor Ivanov, yo creo que sin necesidad de plantearle ninguna pregunta. Yo tenía en mi vida muchos profesores muy buenos. Uno de estos profesores está aquí, el académico don Ramón Tamames, que me enseñó a leer entre las líneas los periódicos durante el periodo de franquismo. Pero uno de buenos profesores me decía, Igor, en vez de hablar mucho, tú tienes que escribir. Y yo escribí un libro que se editó aquí, La nueva diplomacia rusa de los primeros 10 años de la política exterior. Y don Ramón Tamames hizo el prólogo. Y aquí está escrito mucho lo que hicimos y lo que queríamos hacer. Es decir, la historia no se empieza a escribirse a partir de lo que ocurre en Ucrania. Es que Ucrania, desde mi punto de vista, es el final y no comienzo de un largo proceso que empezó mucho antes. Y si hubiéramos tenido buenas relaciones de partnership entre la Unión Europea y Rusia, no hubiéramos permitido esta crisis. En vez de tirar a Ucrania al este-oeste, teníamos que hacer antes de Vilnius la reunión entre la Unión Europea y Rusia y acordarnos qué vamos a hacer para que no haya problemas. Y que Ucrania no sea nueva muralla de Berlín, sino sea un puente entre este y oeste. Eso es lo que teníamos que hacer. Así que es fracaso de todos, fracaso de Rusia, fracaso de Europa.
¿Cómo en siglo XXI se podía permitir lo que está? Yo pensaba, yo pasé por la guerra en Balcanes, yo estuve en Bosnia, estuve en Kosovo, en todas esas partes, y yo pensaba que ahí terminamos, que eso fue las últimas cenizas de la Guerra Fría, y nunca en nuestro continente va a ocurrir esto. Siempre Europa demostraba la posibilidad de crear instituciones e intentar de arreglar problemas. Y nosotros cuando en los años 90, con todos los problemas que tuvimos, ¿con qué empezamos? Desarrollar relaciones con las instituciones europeas. En 97 firmamos acuerdo con la Unión Europea de cooperación. Después firmamos con la OTAN, que no era fácil firmar acuerdo con la OTAN, demostrando que queríamos tener un diálogo. En 2002 creamos el Consejo OTAN-Rusia. Precisamente, si usted lee el papel, tener consultas para evitar conflictos. En cuanto surge en 2008, en agosto, el conflicto en Osetia, ¿qué hace el Consejo Rusia-OTAN? Para todas las reuniones. ¿Qué hace la OTAN después cuando ocurre en Ucrania? No permite al embajador ruso hasta entrar en la oficina de la OTAN, en vez de hacer este diálogo, ahí cuando hace falta el diálogo y no cuando estamos todos felices y no tenemos problemas. Es decir, fue nuestra intención, aquí lo pongo muy claramente, y eso no son palabras. En Roma, en 2002, se firmó acuerdo entre Rusia y OTAN, firmado por todos los jefes de Estado de la OTAN y de Rusia. Es que no fue un documento así de corriente. Yo les voy a decir también abiertamente, yo presenté mi protesta aquí en el Ministerio de Asuntos Exteriores contra el ingreso de España a la OTAN. Eso fue la verdad, porque en la Unión Soviética no les agradó nada de España. Pero eso fue protesta formal, porque en realidad no era un peligro para Rusia. Y lo entendíamos porque España lo hizo. Le digo de verdad. Yo públicamente no lo decía, pero lo entendíamos. Tanto por motivos internos, nacionales, como internacionales. Pero cuando la OTAN empieza a ampliarse hacia las fronteras de Rusia, yo entiendo cada vez menos. Yo hablé con 3 secretarios generales de la OTAN preguntando, ¿pero por qué lo hacen? ¿Qué sentido tiene? Ustedes tienen actos terroristas en Atocha, la OTAN no puede evitarlo. Ustedes tienen actos terroristas en Londres, la OTAN no puede evitarlo. Son otro tipo de peligros y no mecánicamente ampliar la OTAN. Tú me dices, peligro se aproxima. Claro que se aproxima. Hombre, ya estamos prácticamente con la OTAN a la frontera y me pregunto, ¿y si no hay relaciones con la OTAN? Yo no sé qué planea la OTAN. Es que la política exterior no se hace así a buenas. Tú tienes que tener garantías y sobre todo garantías de seguridad. Y por eso creamos el Consejo de Rusia-OTAN. Ahora, hablando sobre Ucrania, yo no quiero entrar en detalles. Cuando Yanukovych se dimitió, qué hacían los ministros ahí. Para mí, los ministros, cuando llegaron 3 ministros de Francia, Alemania y Polonia y se sentaron a la mesa y toda la televisión ha visto con Yanukovych y con gente de la oposición, con Yatsenyuk, Klitschko, el acuerdo fue muy simple, hacer una transición pacífica de esta situación anormal. Eso como entendimos y lo apoyamos, porque eso es lo que había que hacer, sentarse y hacer la transición pacífica. Pero el otro día vienen estos señores y dicen a Yanukovych que te vamos a matar. Yanukovych coge el avión y se va porque no quiere morir. No fue Allende, presidente Allende, que decidió morir en su palacio. Este no decidió. Esto es su decisión personal. Pero tú me dices que no es golpe, yo digo que es golpe. Yo estuve en Georgia cuando el señor Saakashvili cogió poder y decía que son revolución de rosas. ¿Y qué revolución de rosas fue? Que cogió Rosa, entró en el Parlamento y echó al presidente legal, señor Shevardnadze, de su oficina. Y le mandó fuera, y entonces yo fui ahí a intentar de poner algún diálogo y evitar sangre. Entonces aquí, desgraciadamente, no se evitó sangre. Pero yo creo que aquí podemos tener discusiones por qué, cuándo, Crimea. Lo importante para mí hoy es parar el desastre que está ocurriendo ahí.
Y yo creo que, y no digo hoy, sino lo escribimos con unos políticos de Estados Unidos, de Europa, en marzo del año pasado. Hay que repetir el modelo iraní o repetir el modelo de Bosnia cuando en Dayton nos reunimos. El proceso de Normandía es bueno, pero primero apareció tarde y no es suficiente. Para mí, acuerdos de Minsk no son suficientes. Lo que hace falta, primero Estados Unidos tiene que participar, porque ellos están detrás, pero no están a la mesa y no llevan la responsabilidad. Tienen que estar sentados, como en el caso de Irán, a la mesa, junto con los europeos, con Rusia y con los ucranianos. Y lo que hace falta hacer, no solamente parar el fuego, hay que tener un plan de recuperación del país, restablecimiento político, etcétera, etcétera. Yo a lo mejor me equivoque, pero ucranianos, después de lo que ha pasado ahí, solo no podrán hacer este trabajo. Es muy difícil este trabajo, y mucha sangre, y mucha destrucción. Y entonces con miles de personas matadas, millones desplazados, será imposible este diálogo. Entonces la intervención internacional debe ser muy fuerte y a largo plazo. Eso primero. Segundo, recuperación de Ucrania será mucho más dolorosa que de Grecia. Mucho más. Es que la gente no lo habla. Pero eso ni comparar. Eso son 45 millones de población. La industria descompuesta, no destruida, descompuesta, porque la industria trabajaba 50% para el mercado ruso y 50% para otros mercados. Y este mercado se ha perdido por completo, por razón que sea. Y todo esto se puede reconstruir solamente sentados juntos, europeos, rusos, americanos, junto con ucranianos. Y una cosa más, yo le voy a decir aquí, me atrevo porque no represento a nadie, a mi familia, a mí solo. Entonces, yo haría como con Irán. Con Irán, ¿qué teníamos? Teníamos un plan positivo y otro plan negativo. Y si no haces esto, te imponemos sanciones. Esto trabajó en su tiempo. Aquí tenemos que tener un plan serio a largo plazo, con etapas, con vigilancia, con supervisión internacional y haciendo exactamente lo que se hacía con Grecia. No sé si lo va a salir bien con Grecia, pero en Ucrania hay que repetir todo lo positivo, lo que reunimos en Irán, en Grecia, en Bosnia, en donde sea. Pero es urgente. Una pregunta breve. ¿En esa mesa Rusia admitiría que se tratara el tema de Crimea? Mira, yo creo que cuando hay problema, tú no puedes decir que no hay problema. Si una parte, en cualquier negociación, eso es clásico en la diplomacia, si uno dice que hay problema, tú no puedes decir que no hay problema. Y si ucranianos dicen en la reunión, o europeos, que hay problema, hay problema. Tenemos problema con Japón, problemas de islas. Para nosotros, durante la Unión Soviética decíamos, no hay problema. Pero ahora decimos que sí existe problema, que hay que sentarse y verlo. Yo no sé cuál podría ser la solución. Lo de Crimea puedo decir una cosa, un detalle pequeño para que se entienda mejor. Yo personalmente en 99 fui a Duma a defender la ratificación del acuerdo de amistad con Ucrania. Y teníamos una cierta oposición, no cierta, bastante fuerte, porque decían algunos que ratificando este acuerdo nosotros íbamos a reconocer la integridad territorial, incluyendo Crimea. Y nosotros lo ratificamos. Eso fue en 99. Y le voy a decir más, y con toda la responsabilidad, nunca hasta este conflicto se planteó el tema de Ucrania. Nunca se planteó por la parte rusa. Se plantearon solamente negociando la base militar, se plantearon cuando querían eliminar el idioma ruso, pero temas concretos, pero nunca la integridad territorial. Así que así separarlo del desarrollo de acontecimientos no creo que sería correcto. No quiero entrar en profundidad porque cada uno tendrá su versión y su punto de vista. Para eso hay que sentarse. Hay problema, como dice Igor. Para nosotros la integridad territorial de Ucrania incluye Crimea y pacta sunt servanda.
En segundo lugar, a corto plazo, porque aquí estamos filosofando, hay que respetar, implementar Minsk. No puede haber ningún avance sobre Mariupol y queda por resolver en Minsk el problema central, ¿qué se entiende por descentralización del poder en Ucrania? Hay sectores prorrusos en Ucrania que quieren que las regiones tengan poderes en materia, competencias en materia de política exterior, para poder vetar el acceso de Ucrania a la Unión Europea y sobre todo a la NATO. Poroshenko, con razón, dice que eso haría de Ucrania un Estado fallido. Por tanto, ahí tenemos que ver cómo se desarrolla el tema de la descentralización. Protección de la lengua rusa sí, protección de la cultura sí, descentralización política también, pero Ucrania es un país soberano. Y es verdad, decir, volver ahora sobre la leche derramada no tiene mucho sentido. En Ucrania ha habido unas elecciones que ha ganado Poroshenko. Por tanto, tenemos que reconocer la legitimidad de Poroshenko y no entrar si hubo un golpe de Estado o no un golpe de Estado en la Rada después del 21 de febrero. Hay un régimen legítimo, un régimen que tiene garantizada su integridad por las leyes internacionales, por el memorándum de Budapest y por el acuerdo que firmó Rusia al que se ha referido el ministro Ivanov. Y eso tenemos que resolverlo, porque entorpecer, el tener este clima de desconfianza y de guerra fría con Rusia es malo para todos. A mí me hizo harina, porque yo tenía previsto un acuerdo con Rosneft para suministrar petróleo desde Algeciras, lo cual era un... absolutamente personal. De Ucrania y otros asuntos de actualidad, pero vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos muchas preguntas también para formularle a nuestros dos invitados hoy aquí. Les voy a rogar que en la medida de lo posible pues sean lo más directos posible en las respuestas. Hemos abordado ya con anterioridad el tema de los periodistas españoles secuestrados en Siria. Como es lógico, hay una gran sensibilidad en este asunto en este momento en España. Tenemos un par de preguntas, una de Ana Lorenzo de 4, que le pregunta al ministro Margallo que qué hipótesis mantiene el Gobierno sobre la desaparición de los 3 periodistas, y luego Teo Ibernón de Espejo Público, que dice que según testigos presenciales se habla de hombres armados vestidos de afganos. ¿Qué sugiere esto? Mire, no manejamos hipótesis. Lo que nos preocupa es traerlos a casa cuanto antes sanos y salvos. La información a la que se refiere no era de... Es decir, y estoy comentando una noticia de periódico, no estoy avanzando en una hipótesis personal. Era vestidos de pakistaníes, no de afganos. Eso es lo que decía el periódico árabe. Pero insisto, vamos a trabajar, tengan absoluta seguridad de que el Servicio Exterior Español, cada vez que hay un compatriota en dificultades, ponemos lo mejor de nosotros mismos. Contamos con todos nuestros amigos, aliados, Igor lo sabe, contamos con Naciones Unidas y estamos, insisto, haciendo todo lo que podemos humanamente. Pues señor Ivanov, en el tema de Grecia, si la situación parece que está recompuesta, pero si la situación de Grecia no terminara de solventarse, dentro de la Unión Europea, ¿ve a una Grecia en la órbita de Rusia? Mira, yo creo que puede haber especulaciones de todo tipo. Rusia está llevando adelante sus planes muy claramente. Es la integración euroasiática, la cooperación. Esto no es ningún invento artificial. Esto es lógico y normal. Que por un lado tenemos Kazajstán, por otro lado tenemos Bielorrusia, Armenia, Turkmenistán, Kirguisia, que todos quieren crear un mercado. Y yo le voy a decir más. Esto fue a comienzos de este siglo, en 2000, 2001. Nosotros cuando tuvimos un diálogo normal, civilizado, no como diálogo entre Moscú y Bruselas, que no hay diálogo, ministro, perdóname, que no hay diálogo. Y entonces cuando estuvimos dialogando como hombres normales, entonces yo decía a señor Prodi, al señor Solana, al señor Chris Patten, que Rusia, por razón que sea, ustedes comprenderán, no puede ser ni miembro de la Unión Europea, no puede ser ni miembro de la OTAN. Y todos estaban de acuerdo.
también estaban de acuerdo que estos países que surgieron de la Unión Soviética no pueden así estar colgados. Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, países centroasiáticos, cuando todo el mundo va hacia la integración, creando sus estructuras de integración, estos países no pueden estar colgados. Y entonces era lógico de que en este espacio iba a aparecer algo, no sabíamos en aquel entonces, que después iba a aproximarse a la Unión Europea. Y por eso acordamos en 2003 crear espacios comunes. ¿Qué era espacio común? Que íbamos a trabajar a base legal común, con un entendimiento, entonces espacio común en economía, espacio común en seguridad, en relaciones internacionales. Es después, teníamos un plan que llamábamos de Gran Europa, que íbamos a crear un mercado único de Lisboa a Vladivostok, de Vladivostok. Hoy día no se habla de esto, se ha olvidado. Entonces, desgraciadamente, y para mí es un fracaso de todos, porque este proyecto era muy bueno para todos, bueno para Europa, bueno para Rusia. Así que yo creo que los problemas de Grecia tendrán que ser resueltos dentro de la Unión Europea y no hay que especular que Rusia va a intentar provocar a Grecia para crear más problemas para la Unión Europea. Rusia tiene suficientes problemas propios y no hace falta meter Grecia también ahí. Porque somos amigos y que respetamos a los griegos y muchos turistas rusos van a Grecia y Irán. Perdona, se me olvidó en este restablecimiento del clima de confianza. He hablado antes de misiones de paz conjuntas, de ese gran mercado. Queda otro tema. Como comprenderás, cualquier ministro lo que intenta en cada mano, como en MUS, es qué ventaja saca para su país. Y de esta crisis hay una ventaja muy evidente que España va a sacar, que es el convertir a España en un hub de entrada de energía desde el norte de África, porque hay una convicción de que la Unión Europea tiene que reducir su dependencia energética de Rusia para aumentar su margen de maniobra. Todo este conflicto está alterando los planes energéticos. Ya el South Stream ha caído, el Turkish Stream parece que Gazprom no quiere financiarlo, etc. Entonces España tiene, y ayer estuvimos con los argelinos, tenemos dos gasoductos que nos unen a Argelia, del que importamos el 57% del petróleo que consumimos. Esos dos gasoductos están en este momento en un nivel de utilización aproximadamente del 45%. Sin hacer grandes cosas podríamos aumentar el suministro de gas a España y desde España a la Unión Europea, y por eso el acuerdo de interconexiones con Francia que firmó el presidente Rajoy con Hollande y Pasos Cuello. Además, tenemos 7 estaciones de regasificación, más que toda la Unión Europea juntos. Y eso nos permitiría, van a hacer los argelinos un gran puerto al lado de Argel, pero también traerlo desde América. Es decir, México ahora quiere que el gas del Golfo no vaya al continente, sino que venga aquí. Por lo tanto, la ventaja que nosotros hemos obtenido de esto, y deseando arreglar las relaciones con Rusia, pero mientras no se arreglen, vamos a intentar coger el máximo de tantos y amarracos que podamos. Y entonces eso es el tema energético. Hablando sobre el tema energético, perdóname. Yo estuve leyendo diferentes libros, y me extrañó que durante la Guerra Fría la Unión Soviética suministraba gas y petróleo a Europa y nunca se habló de la seguridad energética en Europa. Nunca se habló, con todas las diferencias, confrontaciones ideológicas y políticas. Es decir, la Unión Soviética era suministrador seguro y fiable de materia energética a Europa. Entonces, ¿y por qué ocurre esto ahora? Porque entonces era claro que el clima pero, que teníamos y ahora somos medio pensionistas. Pero esto yo no lo pregunto, ministro, a usted. Yo pregunto a mí mismo. Bueno. Y yo le diría más. Queríamos llegar con gasoducto hasta España. Y los amigos franceses crearon problemas. Si no, hubieran tenido usted gas de Rusia y de Argel. Eso mejor
todavía, pero ahora no lo tienen, pero no es la culpa nuestra. Pero yo creo que el sector energético, como cualquier otro sector, tiene que regularse con reglas del mercado y no por capricho de algunos políticos. Somos miembros de la Organización Mundial de Comercio, etc. Yo comprendo que hay competencias, yo comprendo que ustedes me van a decir, y yo discutí con el señor Barroso 1000 veces estas cosas. Yo creo que sentándose se hubiera podido... Ucrania es el país de tránsito de gas a Europa. Entonces siempre decíamos, ¿por qué no nos sentamos Ucrania, la Unión Europea y Rusia y acordamos cómo cerrar el tema? Y nos decían, Rusia no puede tener el veto. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo con ucranianos. Hombre, está bien, hubiera sido bien, pero si no sale, ¿por qué la Unión Europea no quería participar? No pregunto, yo digo a mí, pregunto a mí. Y hay bastantes preguntas. Y usted me hará otras preguntas sobre la actitud rusa. Yo estoy de acuerdo. Yo no digo que es el momento de culpar unos a otros. Es el momento de reflexionar y sentarnos y decir, hombre, estamos en el siglo XXI. Son tan difíciles esos problemas que no podemos resolver. Somos incapaces de hacerlo. Por Dios. Siguiendo con el tema bilateral, para el señor Margallo, España aboga por impulsar la exención de visados para los ciudadanos rusos en el actual clima de conflicto con relación a Ucrania. En este contexto, ¿cómo ve esta cuestión? ¿Realmente se podrá hacer algo en ese sentido? Y también un poco, y con brevedad, por favor, porque sí que estamos muy lejos. España estaba emitiendo, antes de que estallase la crisis, 1,5 millones de visados. Moscú estaba dando, el consulado de Moscú, 11.000 visados al día. Y nosotros estábamos muy interesados en ese tema. Siguen estando vigentes las sanciones, y las sanciones es congelación de activos, privación de visado de determinadas personas, pero sobre todo dificulta el avance en la supresión de los visados a los ciudadanos rusos. Mientras el clima siga así, por desgracia, eso no parece una hipótesis realista. Y digo por desgracia porque a nosotros nos perjudica probablemente más que a nadie, como nos perjudican las restricciones en el mercado de frutas y hortalizas. Ya hemos encontrado otras alternativas y, gracias a Dios, no está sufriendo el sector, pero sería mejor poder exportar a donde estamos exportando y además a Rusia. Para el señor Ivanov, una pregunta muy directa. Tenemos a la vuelta de la esquina las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Y usted prefiere a Hillary Clinton o a Jeff Bush? Tú puedes decir lo que quieras. Yo le voy a decir muy claramente. Yo empecé a trabajar con la administración de Clinton, de marido, y después trabajé 7 años con la administración de Bush, hermano de este candidato. Entonces, se puede trabajar con unos y con otros. Yo creo que es una tontería decir que son mejores demócratas del Partido Democrático o republicano. Depende de las personas, depende de la política. Yo creo que tenemos que definir la política estratégica de la Unión Soviética, de Rusia y de Estados Unidos. Y yo creo que es muy importante. El comercio tenemos muy bajo. Entonces, no es como con China. Pero con Irán, con Siria, con armas químicas, hemos demostrado que todavía relaciones entre Estados Unidos y Rusia juegan un papel importante y seguirán jugando estratégicamente en diferentes puntos claves del mundo. Y si no hay diálogo, estas crisis van a ser mayores y no menores. Entonces, esto es lo importante que lo comprendan en Washington. Para nosotros, repito, es igual quién es, uno u otro. Lo importante es que sea consciente de que esto no es un favor a Rusia, sino es un favor a todos. El 11 de septiembre de 2001, nosotros apoyamos uno de los primeros a Estados Unidos expresando la solidaridad y trabajamos juntos en muchos puntos, hasta que Estados Unidos invaden Irak y empieza la guerra. Es decir, posibilidades hay con unos y con otros. Lo importante es cuál sería el mensaje
del que sea el presidente en las elecciones. Muchas gracias. Nos va a permitir el señor Ivanov un par de preguntas de política interna en España. Para el señor Margallo, aunque también nos gustaría que se pronunciara al respecto el señor Ivanov sobre Cataluña. ¿Qué habría que hacer para tratar de salvar la actual escalada promovida por los grupos independentistas? Primero hay una regla en el mundo internacional y en el mundo interno, que es respetar la legalidad. Y la legalidad en nuestro caso es muy clara, es la Constitución española, en el artículo 1.2 y el artículo 2, que establece la indivisibilidad, que es un concepto que está en todas las constituciones escritas del mundo, con excepción de Etiopía. No estaba en el de la Unión Soviética y no estaba en el de la antigua Yugoslavia para las federaciones, pero todas las demás están. Desde el punto de vista del derecho internacional, la declaración unilateral de independencia, el derecho de autodeterminación solo es posible en los supuestos que dice Naciones Unidas. Pueblos coloniales ocupados militarmente o países donde se nieguen los derechos básicos a los ciudadanos. Ese no es el caso. Por tanto, la integridad territorial es una exigencia absoluta. Si se quiere romper la integridad territorial, si se quiere reconocer el derecho de secesión, como era en la antigua Unión Soviética, hay que hacerlo por todo el pueblo español, que es el dueño de su destino. Hay que modificar la Constitución por los procedimientos establecidos en la Constitución. El saltarse las reglas del juego lo que conduce es a la arbitrariedad o a la dictadura. A partir de ahí hay que convencer, hay que decir la verdad. Y la verdad es que a Cataluña le ha ido muy bien dentro de España. Aquí se ha jugado con el tema de la famosa desafección y los agravios. Y ninguno de ellos es verdad. Las cifras lo que dicen es que Cataluña tiene una renta per cápita que es el 120% de la renta nacional, que es la primera comunidad autónoma en importaciones, la primera en exportaciones, la segunda en inversión directa extranjera después de Madrid, la primera en inversión acumulada. Cuando se dice España nos roba, no se está diciendo la verdad. Entre el 86 y el 2015 la inversión acumulada fueron 33.000 millones de euros y es evidente que ha sido una comunidad privilegiada en este tema. Las 4 capitales están conectadas por AVE, hay una magnífica red de autovías y autopistas, puertos, aeropuertos, es decir, eso no es verdad. Y luego hay que decir los riesgos que correría una Cataluña después de una declaración unilateral de independencia. Si esta declaración unilateral de independencia se produjese, Cataluña se vería no reconocida por Naciones Unidas. Como sabe Igor Ivanov, el reconocimiento implica 9 votos en el Consejo de Seguridad y 15 y ningún veto, y 2/3 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Nada fácil. Taiwán no lo tiene. Palestina está reconocida por 130 países, no está reconocida por Naciones Unidas. No voy a decir nada de Abjasia y Osetia, que no lo están, como no lo está Transnistria, no lo está Kosovo. Y al no estar reconocida en Naciones Unidas, primero no tendría acceso al Fondo Monetario Internacional y tiene una deuda acumulada muy importante. Pero es que tampoco podría formar parte de la Unión Europea, porque al no ser Estado reconocido ni siquiera podría plantear su solicitud de admisión. En el supuesto, muy improbable que fuese reconocida por Naciones Unidas, y plantease su adhesión tendría que ser aceptada por los 28 países de la Unión Europea. Y en ese caso quedaría fuera, podría utilizar el euro como Montenegro o San Marino, pero no estaría en el Banco Central y sobre todo no tendría acceso al dinero del Banco Central Europeo. Y hemos visto que Grecia subsiste gracias al Banco Central. La pérdida de nivel de riqueza de Cataluña en este caso sería casi del 30 o el 40% del Producto Interior Bruto. Insisto, una deuda sería el mismo caso que se ha encontrado Tsipras. Una deuda gigantesca que no podría refinanciar con el Fondo Monetario ni con el Banco Central. Y ya que he hablado de Tsipras, es decir, el famoso derecho a decidir no es un derecho unilateral, es un derecho que nos corresponde a todos. Tsipras, que es presidente de un país soberano, ha intentado hablar del derecho unilateral a decidir convocando un referéndum. Le he dicho, oiga, usted puede decidir lo que quiera, pero es que aquí somos otros 18 países miembros que también tenemos algo que decir, porque lo que usted decide afecta, y ha tenido que plegar velas.
Por tanto, yo creo que hay que volver a la racionalidad, saber lo que es posible y lo que no lo es. Insisto, aquí, como decía el sacristán, las campanas no suenan por 13 razones. La primera, porque no hay campanas, por lo tanto sobran las otras 12. Como no hay posibilidad ninguna de una declaración unilateral de independencia, discutamos de lo que se puede discutir, pero no discutamos cosas que están fuera del raciocinio y del poder de las gentes. Señor Ivanov, ¿cómo se ve este tema? Yo no me gusta opinar sobre asuntos internos de un país, pero por eso voy a hablar sobre mi propio país. Yo recuerdo cuando el presidente Putin dijo que la desintegración de la Unión Soviética fue una gran tragedia. Entonces, la mayor del siglo XX. la mayor tragedia. Le empezaron a atacar en la prensa, sobre todo, diciendo que esos son pensamientos imperialistas, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo que dijo muy simple, que fue tragedia para gente de la calle, fue tragedia para familias, para industrias, para el país. Mi madre era georgiana y mi padre ruso. Hoy día, para ir a visitar a mis parientes, yo tengo que pedir un visado. Eso es muy simple. Y eso si multiplicamos y llegamos hasta los intereses estatales, veremos que las industrias fueron destruidas, las relaciones económicas entre las repúblicas que durante muchos años, durante todo el periodo de la Unión Soviética, fueron construidas minuciosamente, que fueron destruidas los intereses de un ciudadano, el diploma de educación, la seguridad social, etcétera, etcétera, todas cosas que están relacionadas con pensiones, con cada país, quién te paga, dónde tú trabajaste, etcétera, etcétera. Eso fue tragedia para mucha gente, millones de personas. Entonces, a mí me extrañó porque esta frase normal, dicha por una persona normal, causó tanta reacción. Entonces, yo también creo que ya hemos sobrevivido, desgraciadamente, con muchos sacrificios, y uno de estos sacrificios lo estamos viendo en Ucrania también, en algunas otras partes. Entonces yo no deseo esto a ningún país y sobre todo a España, al que quiero mucho. Muy bien. Una última pregunta para el señor Ivanov. Hay muchas más, lo que pasa es que con el tiempo pues pasa, en realidad no vamos a poder tratarlas y dar paso a todas, pero otra también de carácter interno. ¿Cómo ve el señor Ivanov, y además muy facilita, la irrupción en España de partidos como Podemos, ¿no? Pues que han estado, que están en la ideología de la izquierda, etcétera? Mira, yo siendo universitario, después de la universidad ingresé en el Partido Comunista de la Unión Soviética y fui miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética hasta que este partido se desapareció por una decisión de algunos señores. Y yo en aquel entonces decidí no entrar en ningún partido político. Entonces, claro que para mí es difícil opinar sobre otro país porque yo no soy miembro en mi propio país de ningún partido y desgraciadamente no quiero ser ni de uno ni de otro. Pero yo creo que el proceso general que está ocurriendo, que los partidos clásicos o los partidos con historial están de alguna manera, por razón que sea, eso no es el problema de España, están perdiendo fuerza y la conexión con la realidad. ¿Por qué? No lo sé. Yo nunca era un funcionario del partido por burocracia, por inercia, por mil cosas, pero por algo será lo que está pasando, vemos en Italia, en Grecia, y yo creo que eso vendrá en Francia, en muchos... Ya lo tienes. Ya tienes el Frente Nacional. En muchos países. Es decir, esto no es algo español, producto español. Yo creo que eso es lo que está pasando en Europa en general. Yo creo que eso necesita una seria reflexión para que la gente vemos si lo importante es que esto no perjudica la estabilidad del país y que esto permita al revés el desarrollo y el reforzamiento del país. Y esto cada país lo tiene. Muchas gracias, señor Ivanov. Señor Margallo, tenemos sobre el mismo tema
de antes, que tenemos que hacer todas las preguntas, porque hay mucho interés en este momento en los medios de comunicación españoles y en la sociedad española sobre este asunto, y se las leo todas. Rocío Santana de La Sexta: se sabe qué grupo es el que retiene a los periodistas. Nicolás Caballero de Radio Nacional: testigos presenciales hablaron anoche de que los 3 periodistas fueron capturados cuando circulaban en una furgoneta por Alepo. ¿Podría confirmar este extremo? Marta del Vado, de la cadena SER, confirma ya que se trata de un secuestro. ¿Algún grupo lo ha reivindicado? No hay reivindicación para este momento. Créanme que la preocupación, y transmito, aprovecho la ocasión para transmitir mi solidaridad a los medios de comunicación, reiterar que estamos haciendo lo que podemos. Déjenos trabajar con discreción, porque eso es lo que más conviene a sus compañeros en este momento. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchísimas gracias, señor Ivanov. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ruego disculpen a las personas que también nos han trasladado preguntas sin duda interesantes, pero en fin, el tiempo es el que es y ya no nos va a dar, no tenemos más para seguir con este coloquio, con este debate. Muchas gracias a todos y levantamos la sesión.